Más atrás, más atrás. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de los hermanos que están aquí. Envío un saludo a todos los hermanos que están en la transmisión. Me da mucho gusto que nos acompañen. Quisiera comentar, ¿verdad?, esta invitación que estamos haciendo a la iglesia de traer sus ofrendas este fin de semana. Y también invitamos a los hermanos que están en la transmisión, ¿verdad?, aunque no formen parte de nuestra iglesia, si gustan, ¿verdad?, poner en su corazón, enviar una ofrenda que va a ser destinada para comprar un terreno donde se está estableciendo una iglesia a fin de que haya cultos dominicales, hermanos, y que más personas escuchen el Evangelio, pues será también una bendición para nosotros. La obra es de Dios, así que será seguramente de bendición para usted, para ti, hermano, que estás en la transmisión, también poder enviar una ofrenda. Si gustas, puedes escribirnos por Messenger, por WhatsApp, ¿verdad? Y con gusto podemos hacerte llegar el número de cuenta de nuestra tesorera de misiones. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17, por favor. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. A través de esta serie de predicaciones, hermanos, estamos aprendiendo un tema muy importante, algo que debe de motivar nuestra mente, nuestro corazón al compromiso, al hecho de saber que Dios espera que cada uno de nosotros como sus hijos seamos discípulos, es decir, hombres y mujeres comprometidos con la palabra, comprometidos con el Señor, que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón el anhelo de estar siendo forjados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto a través de más de 20 semanas que tenemos estudiando esta serie las características, las condiciones que un discípulo de Cristo debe de cumplir en su vida. El tema número 22 que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama la oración en la vida del discípulo. La oración en la vida del discípulo. Y voy a llevarles, por favor, hermanos, al Evangelio de Mateo. Y vamos a aprender el día de hoy, en alguna otra ocasión, en alguna otra serie, hemos hablado acerca de la oración. Hoy quiero hablar específicamente qué es lo que espera el Señor en la vida de un discípulo, en la vida de un creyente que ha tomado la decisión de buscarle a Él de manera consistente, de manera cotidiana. Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, que la oración en la vida del discípulo es necesaria. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21, hermanos, así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y quiero llamar, hermanos, su atención a la última frase que está utilizando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay dos características que deberían de existir en la vida del creyente. La próxima semana voy a hablar del ayuno. Hoy voy a centrarme únicamente en la oración. Quiero que nos ubiquemos un poquito en el contexto. Los discípulos de Jesucristo, cuando fueron llamados y cuando fueron comisionados por Él, Él les dio poder. Él les dio poder, hermanos, diciéndoles que fueran a predicar el Evangelio a todo lugar a donde ellos eran enviados, y les dio poder para sanar enfermos, les dio poder para echar fuera demonios, les dio poder para que de esa manera, hermanos, ese poder sirviera como una credencial, como una identificación que las demás personas pudieran ver, hermanos, en cada uno de los discípulos, y que los identificaran así como enviados por Jesucristo. Sin embargo, llega un momento en el que por alguna aparentemente circunstancia ajena a ellos, y repito, aparentemente
ajena a ellos, mientras el Señor Jesús está en una parte alta con algunos de sus discípulos en el monte de la transfiguración, otros que se quedaron en la parte baja, un hombre, ¿verdad?, trae a su hijo que es lunático, es decir, es un muchacho que se está comportando de una manera no común, de una manera extraña, como si él estuviera demente, como si estuviera trastornado. Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que él algunas veces caía al fuego, algunas veces en el agua, y yo quiero imaginarme a un muchacho, ¿verdad? No sabemos su nombre, no sabemos su edad, pero que había sufrido durante mucho tiempo, quizás marcado por las heridas. Si usted alguna vez se ha caído al fuego, se ha quemado, pues ha quedado una marca, ¿no? Es decir, él y su padre habían sufrido grandemente, confiado este hombre de que aquellos varones eran discípulos de Jesucristo, los trae con él, pero oh sorpresa, no pueden librar a este muchacho, del cual nos damos cuenta de que no era una enfermedad común, sino que él estaba endemoniado. Pero este hombre, hermanos, seguramente por labios de los discípulos se enteran que Jesús está cerca y decide esperar hasta que él descienda. Una vez que Jesús desciende, libera a este muchacho, y los discípulos con justa razón le preguntan a Jesús por qué nosotros no pudimos hacerlo, y él le responde: porque les falta oración y ayuno. La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿no habían ellos recibido de Jesús la autoridad para que pudieran ellos echar fuera demonios? Sí, yo lo acabo de mencionar hace rato. El problema no era ese. El problema es que por lo que Jesucristo dice, independientemente de que ellos habían recibido de él la autoridad de mostrar poder, ellos creyeron que por el simple hecho de estar con Jesús, que por el simple hecho de haber recibido la autoridad de ellos, ya no tenían que individualmente preocuparse por su comunión con el Padre. Jesús había sido un ejemplo de comunión con el Padre. En la mañana, en la tarde, en la noche, a cada momento aprovechaba para orar con él. El poder de Jesús, hermanos, quiero tratar de expresarme adecuadamente. Jesús es Dios, eso creo que nos queda claro a todos. Él es Dios. Él es Dios hecho hombre, pero al limitarse, al humanarse, ¿verdad? Él se limita, ¿verdad?, a morar en ese cuerpo, y él nos enseña que para poder nosotros obrar también en nuestro cuerpo, necesitamos tener una comunión con el Padre, una comunión con Dios, y él se sujeta a eso, y todos los días está teniendo una comunión personal, individual, íntima con el Padre, lo cual no está ocurriendo en la vida de los discípulos. Y por eso es que llega el momento en que ese poder ya no puede ser ejercido, no porque el poder que les dio Jesús no servía, sino porque ellos no se habían preocupado por mantener la eficacia de ese poder a través de su comunión con el Padre. Y por eso Jesús les dice que le era necesario dedicar tiempo para orar. Y entonces, hermanos, esto me hace pensar en lo siguiente. Me hace pensar que como individuos, como personas, como creyentes, como familias o como iglesias, tal vez a veces hemos entendido mal la vida cristiana. Hemos entendido que como somos una iglesia de Cristo en la que se predica la sana doctrina, en la que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos hijos de Dios, entonces Dios está obligado a bendecirnos y a actuar con poder y a hacer milagros en nuestra vida por el simple hecho de ser sus hijos. Y esto no es así. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de dedicar tiempo suficiente a la oración. Y quiero decir lo siguiente, es una frase que de hecho está escrita y proyectada. Dice: algunas cosas no sucederán simplemente porque no dedicamos tiempo, hermanos, a la oración. Hay cosas en las que la iglesia ha fracasado. Y ha fracasado no porque Dios no tiene el poder para obrar, sino porque espiritualmente hemos confiado, hermanos, en lo que nosotros somos, para dejar de confiar en el poder de Dios. El punto es: ¿cuánto tiempo como hijo de Dios dedicamos a orar por los proyectos, por el trabajo, por la obra misionera, por nuestra vida cristiana, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra propia vida, por nuestra salud? Dios no simplemente va a obrar porque somos sus hijos. Él va a obrar en respuesta a nuestra fe dirigida hacia Él en oración. Y los discípulos se habían olvidado de esa parte importante. La oración, dice Jesucristo, debe de ir acompañada con fe.
Dice, ¿por qué no pudimos? Dice, por su poca fe. Porque en realidad, hermanos, ellos estaban actuando ya religiosamente. Quizá le dijeron al demonio, demonio, salte, vete de aquí, sal fuera. Pero sin siquiera creerlo en su corazón. Sin siquiera creer que el poder recibido por Jesucristo iba a actuar, porque ellos estaban actuando con el poder de Cristo y porque además, hermanos, eran hombres débiles en la fe. ¿Qué implica entonces lo que Jesucristo está pidiéndole a los discípulos? Implica una vida de persistencia, una vida de constancia, una vida en la que cada vez nosotros aprendemos a confiar más en Dios, no menos. Por favor, acompáñenme al libro de Santiago. Si gustan pueden dejar Mateo, más tarde vamos a regresar allí, o pónganle un separador. Los hermanos que están en la transmisión también los invito a que nos vayan siguiendo allí en su Biblia. Santiago capítulo 1, hermanos, versículo 6, está exhortando respecto a la oración a lo siguiente. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántas veces quizás como iglesia hemos intentado llevar a cabo alguna obra? Le hemos pedido a algún hermano que ore, pero dentro de su corazón dice, bueno, yo voy a orar, pero yo sé que no va a pasar nada. Yo sé que no vamos a lograr nada. Yo sé que no vamos a alcanzar la meta. Yo sé que no vamos a poder hacerlo. No sé si me explico. ¿Se habrá dado el caso en alguna iglesia, en nuestra iglesia, que alguna persona de nuestra congregación haya pensado así? Sí. Por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Hace rato pedimos a Dios que abra las puertas, que sane enfermos, que haga cosas grandes, pero necesitamos pedir con fe. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo? Vamos por favor a Santiago, vamos a retroceder a la epístola a Efesios, de Pablo a los Efesios. Vamos a dejar Santiago y vamos a recordar que él está diciendo que hay que pedir con fe. Dice Jesús, por su poca fe no pudieron hacer esto. Y entonces quizás por mi poca fe como cristiano no he logrado tener ese conocimiento, esa madurez, ese trabajo. Tal vez mi ministerio por eso no ha prosperado, porque no tengo fe, porque no estoy orando lo suficiente, porque creo que por el simple hecho de ser pastor, de ser diácono, de ser predicador, de ser maestro de escuela dominical, de ser líder de ministerio o de ser el cristiano más viejo en la iglesia, Dios va a obrar. No es así. Necesitamos tener una vida de oración en la que hay fe. Pero también dice Efesios capítulo 6, versículo 18, lo siguiente: orando en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a tratar de bosquejar brevemente, de hacer un pequeño análisis de este versículo 18, porque es muy interesante. Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración. Y la palabra griega que se traduce como oración es una palabra que significa oración ferviente, es decir, no cualquier clase de oración, no la oración como la que yo oro cuando voy a comer y le digo, Señor, pues gracias por los alimentos, ¿verdad? Bendícelos para que sean de provecho para nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús, amén. O como aquella oración que hago cuando me levanto a veces corriendo y digo, Señor, pues ya no me dio tiempo de orar, pero tú sabes que tú estás en mi mente, bendice mi camino, dame sabiduría para manejar o tomar el transporte, irme al metro, llegar a mi trabajo, amén, ¿verdad? No. Pablo está hablando de una oración ferviente, de una oración que sale de lo más profundo del corazón, de una oración en la que se derrama el Espíritu, de una oración que es motivada por el Espíritu Santo. Por eso dice, y súplica en el Espíritu, motivada por el Espíritu. Ya en otro sermón hablamos acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente y dijimos que es ese poder dinámico de Dios, ese poder transformador. Dijimos que si nosotros le damos al Espíritu Santo el control de nuestra vida, entonces Él va a poder obrar, va a poder
llevarnos a alcanzar ese conocimiento, esa madurez que el Señor espera de nosotros. El Espíritu Santo quiere motivarnos. Dice la Biblia que el Señor pone el querer como el hacer, y es el Espíritu el que nos está motivando. Esa oración ferviente está motivada precisamente así. Dice la palabra en Gálatas, ¿verdad?, que nosotros clamamos Abba, Padre, por el Espíritu que está en nosotros. El Espíritu Santo clama al Padre y nos lleva a hacerlo como cuando un bebé ve a su padre y se emociona y se goza y se alegra y quiere estar con él. Así debe de ser la oración del discípulo. Pero también dice velando en ello con toda perseverancia, es decir, que estamos dispuestos a estar atentos. Quiero llamar su atención a la palabra perseverancia. Es una palabra muy interesante que significa, hermanos, lo siguiente. Perseverancia es un verbo griego que significa mostrar fuerza, mostrar firmeza, significa fuerza predominante, significa fuerza que prevalece, significa permanecer en una dirección fija sin moverse. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que la oración del discípulo es ferviente, es motivada por el Espíritu Santo y no deja de orar hasta que no vence en ella, hasta que no obtiene lo que desea, lo que quiere. Por eso esa palabra perseverancia significa firmeza, fuerza. El enemigo, hermano, Satanás, no quiere ver una iglesia que ora, un creyente que ora, un discípulo que ora. Por eso es que muchas veces nos da sueño, nos cansamos, nos acordamos de la lista del mandado, que dejamos algo pendiente en la oficina, que tenemos mucha tarea. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Estoy orando y de repente estoy diciendo, es que tenía que hacer esto, mandar este correo, hablar con este hermano. Y de repente digo, pero si estaba orando. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿O nada más a mí que soy carnal? Yo creo que a todos. ¿A poco no? El enemigo está presto para distraernos. No quiere que tengamos esa comunión, quiere llevarnos por un camino equivocado. Y cuando yo me doy cuenta que estoy empezando a traer a la memoria otras cosas, en ese momento esa palabra perseverancia significa fuerza que prevalece, que predomina. Yo voy a decir, no, a ver, Señor, ayúdame a mantenerme. Yo estoy hablando contigo, estoy orando contigo. No permitas que mi preocupación, mis circunstancias o el enemigo me desvíe de ti. Yo estoy en comunión contigo. Yo voy a vencer, yo voy a permanecer firme. Yo me propuse orar, me propuse velar, me propuse estar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora y voy a prevalecer. El discípulo no es un cristiano que simplemente está orando. Es un creyente consagrado que vence, que se mantiene firme, que está allí. A lo mejor te está ganando el sueño, hermano. Dice, Señor, me voy a levantar. De repente me ha pasado, hermano, estoy aquí en la capilla en la semana orando, ¿verdad? Y espero no ser de tropiezo esto que les voy a decir. Si siento que me estoy cansando ahí sentado en la banca, pues me paro en la ventana. Y a veces, hermanos, insisto, espero no sea de tropiezo. Estoy orando y estoy caminando aquí dándole vueltas a la capilla, hermanos. Porque si no, honestamente, de repente me gana el cansancio. Y un día me di cuenta que ya estaba yo cabeceando, quedándome dormido. Dije, esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque a veces es lo que nos pasa, decimos, bueno, pues ya me está ganando el sueño, mejor ya no oro. No, Pablo está diciendo que el discípulo ora fervientemente y prevalece. Qué diferente se lee el versículo así, ¿a poco no? Pero por si fuera poco, habla de súplica. Y la palabra, hermanos, que Pablo utiliza aquí, esta frase griega súplica, significa petición sincera que surge de una profunda necesidad personal. Va de nuevo. La palabra súplica significa petición sincera que surge de una profunda necesidad personal. Si hoy tuvieras un problema, hermano, muy grave, ¿de qué manera le orarías a Dios para que te respondiera? No espero una respuesta, piénsalo, hermanos que están en la transmisión. Si hoy tuvieras una situación grave de la cual dependiera tu vida, tu salud, tu trabajo, tu familia, tu integridad, ¿cómo orarías delante de Dios? ¿No suplicarías? ¿No llorarías? ¿No derramarías tu corazón delante de Dios? ¿No insistirías? ¿No le dirías? ¿No llorarías incluso? Por la preocupación, por la necesidad.
profunda que hay en tu corazón, así es la oración del discípulo. Por eso estamos hablando de que es una necesidad. Por eso estamos hablando de que algunas cosas no sucederán simplemente porque no dedicamos tiempo a la oración y porque quizás nos falta fe. Romanos capítulo 12, versículo 12, es un versículo interesante. Utiliza la misma palabra griega que utilizó Pablo en Efesios cuando habla de perseverancia, nada más que aquí Pablo la traduce como constancia, pero me interesa lo que dice el versículo 12 de Romanos capítulo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, con perseverancia, con fervor, con firmeza en la súplica, como si de ello dependiera tu vida. Hazlo así, de manera permanente. Gózate porque le estás orando a un Dios. Por eso habla de esperanza, de un Dios que es, que vive, que responde, que actúa. Por eso dice sufrido en la tribulación. Hermanos, y aquellos que quizás, ¿verdad?, están o estamos siendo atribulados, esto es lo que el enemigo quiere, que la tribulación nos haga dudar del Señor. ¿Por qué si soy su hijo? ¿Por qué si le sirvo? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, Señor, es tu voluntad. Aquí estoy. Mi mente de repente me cuestiona. Mi yo de repente dice ¿por qué? Pero yo por fe sé que yo puedo tener esperanza en ti y yo voy a vencer. El enemigo no me va a alejar de mí. Mi carne no me va a hacer dudar de que tú eres misericordioso, de que tú estás conmigo, de que tú me escuchas. Yo voy a vencer. El discípulo es un creyente que cuando ora prevalece. 2. Por lo tanto, podemos decir también, hermanos, cuando hablamos de la oración en la vida del discípulo, que es una lucha. Y les suplico que veamos la imagen que está proyectada al frente. Y que pongan ustedes atención, por favor, en algunos detalles. Por eso es que quise elegir, hermanos, esta imagen. ¿Qué pueden ustedes ver en esta imagen? ¿Sí se alcanza a ver o apagó esta luz de arriba? Está apagada. ¿Qué se alcanza a ver aquí? Es un atleta que se está ejercitando, pero tiene una limitación. ¿Cuál es? ¿Cómo pretende correr si no tiene una pierna? Bueno, tiene una prótesis. Pero eso le está limitando para ejercitarse. Lo está limitando para estar en una cancha, en una pista, en un circuito atlético. No. Ese es un discípulo. Un discípulo es como ese atleta que lucha. En la vida del creyente, en la vida del discípulo, tarde o temprano, hermanos, va a haber circunstancias que pueden llegar a limitarlo. Pero así como un atleta se esfuerza todos los días para fortalecer sus músculos, sus nervios, para llegar a la pista, participar y ganar, sin importar las limitaciones que tiene, el discípulo también se ejercita todos los días. ¿No les llama la atención, hermanos, que por lo menos en México, porque no sé cuál sea el caso de otras naciones, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los que más medallas traen son los atletas paralímpicos? ¿No les parece interesante eso? O quizás más bien debería decir vergonzoso. Porque quien no tiene una mano, un pie, una extremidad, una limitación, va y trae medallas, y los que tienen completo su cuerpo no traen. No voy a minimizarlo. Lo que quiero hacer es, estas personas nos demuestran que las limitaciones no existen cuando se toma la decisión de hacer algo y llegar hasta el final. Porque muchas veces los creyentes tenemos excusas. Dios me entiende que no pude llegar al final porque me pasó esto. La iglesia tiene que entender que yo no puedo orar porque yo me canso mucho, que yo no puedo ir a la obra misionera porque yo
porque a mí me pasa esto, porque tengo mucha ropa que lavar, porque tengo mucha comida que hacer, porque tengo mucho trabajo, porque tengo mucha tarea, porque yo estoy joven, porque yo estoy enfermo, porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro. La iglesia tiene que entender que por eso yo no puedo. Bueno, este atleta tenía limitaciones, pero está allí listo. Ahora bien, vamos a suponer que efectivamente no puedes ir, pero sí puedes orar. Ok, no puedes superar todo lo que acabo de mencionar. Perfecto, no hay problema, pero sí puedes luchar en oración. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 1. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que enfrentaste una batalla en oración? ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste una batalla en oración? No estoy preguntando cuándo fue la última vez que oraste, no, estoy preguntando cuándo fue la última vez que enfrentaste una batalla en oración, porque no es lo mismo. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 1 lo siguiente: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. No me consta, hermanos, pero dicen los biógrafos del apóstol Pablo que él era un hombre, y lo he dicho muchas veces, que tenía sus rodillas maltratadas por el tiempo que pasaba en oración. Yo no te voy a exigir que tú ores de rodillas, porque yo tampoco lo hago. Habitualmente oro o sentado o de pie. Pocas veces lo hago en oración. No, lo que quiero decir es, Pablo sostenía una gran lucha, porque tenía una carga en su corazón por la iglesia, por las iglesias, y luchaba hasta el cansancio. ¿Ahora qué se refiere esto de luchar? Hermanos, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad que están, dice Efesios, en las regiones celestes. Cuando el creyente está, ya sea postrado de rodillas o parado o acostado a lo mejor allí en su cama, orando fervientemente, el enemigo está lanzando los dardos de fuego. Está haciendo que haya cansancio, que haya fatiga, que haya miedo, que haya temor. No quiero decirte, hermano, no te vayas con ideas equivocadas del templo hoy y los hermanos que están aquí en el templo, pero hay ocasiones en que estás orando y sientes temor. Yo le platicaba a mi esposa hace unos días que le compartí de Cristo hace poco a una persona. Muy pocas veces en la vida me ha pasado. Esta persona me había dicho que había clamado al diablo para hacer un pacto con ella, y le estaba yo compartiendo de Cristo, hermanos, y empecé a sentir una sensación impresionante en mi vida, en mi cuerpo, cuando estaba yo con él y oré por él, y cuando él se fue me sentí muy extraño. Le dije a mi esposa, me siento así. Le dije, nunca me había pasado esto, como si algo me oprimiera, le decía yo. Y les confieso, hermanos, me quedé preocupado. Y lloré a Dios después en casa y dije, Señor, ayúdame. Yo no me voy a quedar con esa sensación. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que el enemigo no quería que yo le compartiera a este muchacho, que le dije que tú eres poderoso y que él puede romper ese pacto que hizo con el enemigo, y que él no debe de tener miedo, ¿verdad? Y que él puede clamar a ti porque tú puedes salvarlo. Insisto, no te vayas con ideas equivocadas del templo hoy y que al rato me digas que ya te da miedo orar porque yo dije algo. No, yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que el enemigo simplemente nos va a atacar. Y a veces vas a terminar cansado, como apaleado, como si hubieras entrado a una lucha, a una batalla, y dices, pues es que nada más estuve orando. No, estuviste batallando, porque estuviste orando fervientemente, porque prevaleciste en la oración, porque suplicaste como algo tuyo, como algo propio. Y aunque tenías limitaciones, tú te has venido ejercitando y estuviste allí. Y Pablo es lo que hacía. Pero no nada más Pablo, lo hacía también su equipo, o por lo menos algunos de ellos. Estamos en Colosenses y quiero que vayamos al capítulo 4, versículo 12. Hermano, hermana, yo te invito. Hace algún tiempo, no sé si ustedes, y me dirijo a los hermanos de la iglesia de Arenal, porque hay hermanos de otras congregaciones, por lo menos en el Facebook. Yo
puse en el grupo cerrado de la iglesia, se buscan guerreros espirituales. Y cuando yo puse ahí, se buscan guerreros espirituales, me refería a hermanos que estén dispuestos a luchar, a pelear por la iglesia, a ir a la batalla antes de ir a la calle en oración a Dios. Dice Colosenses 4:12, los ubico en el contexto. El pastor de la iglesia está muy preocupado porque su iglesia se ha desviado doctrinalmente, no por culpa suya, sino porque una falsa enseñanza logró entrar y en algún momento empezó a contagiar a la congregación, y el pastor de nombre Epafras va con Pablo a pedir un consejo, y cuando Pablo platica con él, Pablo se da cuenta que él es un hombre especial que ama a su iglesia, y vean lo que Pablo le dice a los de Colosas: os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La palabra griega rogando es una palabra griega de la cual proviene el término agonizar, y da la idea de luchar. Es una palabra que describe el esfuerzo de un atleta para ganar en una competencia, pero también es una palabra que describe el esfuerzo que hace un soldado para prevalecer en la guerra, en una batalla. Rogando, y luego dice encarecidamente. Esa palabra encarecidamente es una preposición griega que significa más allá. Es decir, este hermano era un hermano que oraba por su iglesia, ¿sí?, de una manera tal que luchaba espiritualmente, y lo hacía más allá, con fuerzas, con ánimo, con fe, con entusiasmo, más allá de lo que cualquier otro hubiera hecho. Él estaba dispuesto a arriesgarse a orar de esa manera por su iglesia, por su congregación, hermanos, porque la amaba. Y nuevamente por ustedes en sus oraciones. Esa palabra oraciones es la misma que leímos hace rato, que significa oración ferviente. Y dice: para que estén firmes, para que nada los mueva, perfectos, para que lleguen a la madurez, completos, que no les falte nada. Hermano, hermana, qué diferente sería la iglesia si hubiera más hombres y mujeres, discípulos dispuestos a luchar en oración. ¿Qué te parece si en esta noche tú y yo le decimos a Dios: Señor, heme aquí, yo voy a ser un soldado que va a luchar por mi iglesia, por mi familia, por la obra? Yo estoy dispuesto a enfrentar al enemigo, Señor, en una batalla. Solo dame la capacidad de mantenerme firme y de ser victorioso en la oración. Que no me dé miedo, que no me dé temor, que no me duerma, que no me distraiga nada. Que el enemigo no prevalezca, que yo prevalezca por ti, en ti. Y te voy a suplicar, Señor, como ese hombre, como Pablo, como Epafras. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9 al 10. El título de la predicación de hoy, el tema número 22, se llama la oración en la vida del discípulo. Punto número 1 es una necesidad. Punto número 2 es una lucha. Dice Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 9 y 10: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que les falta a su fe? Pablo, hermanos, era un hombre, dice la palabra de Dios, que oraba de día y de noche con gran insistencia. Pero hay una tercera característica entonces. Si el creyente ha entendido que la oración es una necesidad, entonces entiende que tarde o temprano esa oración se va a convertir en una lucha. Y un discípulo que está dispuesto a luchar en oración es capaz de ser audaz. Y ahí el tercer punto es audaz. ¿Qué significa audaz? Según el diccionario, audaz significa que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican.
repito, que es capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Es decir, el discípulo de Cristo es un creyente, es un hombre, es una mujer, es una iglesia que está formada por personas con valor, con osadía, con atrevimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del hecho de que si nosotros creemos en un Dios grande y en un Dios poderoso, ¿por qué no le pedimos cosas grandes? ¿Por qué no le pedimos que obre milagros? Me da la impresión de que es probable que nuestra iglesia no es más grande porque no se lo hemos pedido a Dios. No ha podido hacer cosas más grandes porque no se las hemos pedido al Señor, porque nos ha faltado osadía, porque nos ha faltado valor, porque nos ha faltado atrevimiento. ¿Cómo le voy a pedir esto a Dios? Yo pregunto, ¿quién sigue orando por los 3,200 personas que tenemos que ganar para Cristo antes del 2024? Espero que algunos lo estén haciendo. Pero también yo creo que un buen porcentaje de la iglesia ya ni se acuerda de eso. Yo motivé a la iglesia, vamos a orar para hacer una iglesia que establece iglesias. Y yo les dije, hermanos, yo me estoy atreviendo a orar para establecer por lo menos una al año. Ahora estamos involucrados en 4 áreas distintas. A través del pastor Andraca en Astilleros, a través del pastor Luis en Muñoz de Domingo Arenas. Estamos yendo también a Colman y a Ixtlahuaca, junto con las iglesias del compañerismo que estamos trabajando. Nunca habíamos trabajado en 4 lugares a la vez. Eso nos está exigiendo dinero, nos está exigiendo tiempo, nos está exigiendo esfuerzo, nos está exigiendo cansancio. Más tiempo en la oración, más tiempo a dedicar en otras cosas. Yo le digo a mi hermano Omar, pásame la fotografía de los nombres de los contactos para orar por ellos. Ahora ya no nada más es orar por los hermanos de aquí, es orar por los contactos de allá. Y de repente Francisco dice, hermanos, pues oren también por los de acá. Y de repente Gonzalo, pues oren por los de allá. Y de repente Luis, hermanos, oren también por los de acá. Bueno, ese es el costo, ¿no? Vamos a decirle a Dios, Señor, hermanos, yo les invito a orar, a que oremos, no para que Dios establezca una iglesia en Muñoz, una iglesia en Acolma, una iglesia en Astilleros, una iglesia en Ixtlahuaca. Pronto quizás vamos a Puebla y a Oaxaca y a otros lugares a donde se están abriendo puertas. No sé cómo le vamos a hacer, pero al final de cuentas, voy a usar una frase que espero no suene muy vulgar. A mí qué me importa cómo le vamos a hacer. Si la obra es de Dios, Él nos va a llevar. Vamos a decirle, Señor, vamos a establecer mega iglesias en ese lugar para que haya más creyentes, más pastores, más misioneros. Y espero que no se entienda mal esto que voy a decir, más dinero. ¿Por qué? Porque se va a necesitar sostener pastores, se va a necesitar sostener misioneros, se va a necesitar comprar terrenos, se va a necesitar construir templos. Entonces sí necesitamos más dinero. Hermanos, yo sí pienso en lo material, porque vivimos en un mundo que se rige por lo material. ¿Sí nos damos cuenta? Tenemos que hacerlo así. Le damos gracias a Dios, ya compramos una camioneta, ya nos cruzamos de brazos. Vamos a pedir al Señor, Señor, ahora danos otra. Oye, pues, tú no tienes llenadero. No, Señor, es que hay muchos lugares donde predicar. El Señor va a decir, yo no creo que diga eso al Señor, va a decir, oye, te habías tardado, ¿por qué nada más me pediste una? Yo he dicho en muchas ocasiones, qué maravilloso sería el domingo, en lugar de mandar nada más al equipo a Tlaxcala, pues que se va a Tlaxcala, ahorita vengo, voy a Puebla, ahorita vengo, voy a Tlaxcala, ahorita vengo, voy a Hidalgo, ahorita vengo, voy a Guerrero, ahorita vengo. Sí, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios. Y que la tesorera de misiones, oye, ya le depositaste a los que van a Tlaxcala, ya depositaste a los que van a Guerrero, ya depositaste a los que van a Puebla, ya depositaste a los que van a... Ya, hermano, ya está. Por eso sí necesitamos dinero. Y por eso es que no podemos pensar en iglesias pequeñas. ¿No creen ustedes que nos falta osadía? Vamos a ver, ¿quién no conoce estos ejemplos? Claro que los conocemos. Dios va a escuchar a un discípulo que ora con fervor, que vence, que lucha. La respuesta es sí. Vamos a ver lo que dice Josué. Josué capítulo 10, versículo 12. No sé qué tenía en la mente este hombre llamado Josué, o sí lo sé, pero lo digo solamente como humano.
Dice Josué capítulo 10, hermanos, versículo 12. Y quiero que notemos lo que la palabra del Señor, hermanos, dice aquí en este pasaje de la Escritura. Dice Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Hermanos, ¿en qué estaba pensando Josué? ¿Quién había pedido? ¿Quién se atrevería a pedirle a Dios que detenga el sol, que detenga la luna? Señor, estamos en batalla, no nos están alcanzando las 24 horas del tiempo. Detente, que se detenga el sol y que se detenga la luna. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios se burló desde el cielo y le dijo: aquí, ¿qué se cree que está pidiendo? No quiero sonar irreverente con Dios, hermanos. Permítanme atreverme a hablar de esa manera. Estaba un hombre peleando las batallas de Dios y le dice a su Dios con fe: Señor, detén el sol, detén la luna, porque yo necesito seguir peleando tus batallas. Y el Señor lo detuvo. ¿Tú sabes todas las leyes que se violaron ese día? Las leyes físicas. ¿Sabes lo que ocurre? Lo que hubiera, la catástrofe que pudo haber ocurrido porque dejó por un momento ese movimiento de rotación y de traslación de no suceder. A veces leemos la palabra como si fuera: detuvo el sol y la luna, qué padre, como si fuera a comprar tortillas aquí a la esquina. No, hermanos, fue algo extraordinario lo que ocurrió en ese momento, pero nada se salió del control. No ocurrió una catástrofe, y es porque Él tuvo la osadía de orar. Hermano, hermana, la iglesia necesita discípulos. Necesita que usted y yo, que tú y yo seamos discípulos de Cristo, y que oremos con osadía, y que le digamos: Señor, que llegue ese día en el que las multitudes caen rendidas a los pies de Cristo, en el que la gente llega a este lugar y el templo se llena y la gente está parada en la escalera y en el pasillo, y tenemos que poner unas sillitas aquí o unas cómodas aquí, que la gente esté aquí amontonada a mi lado, yo tengo que estar predicando aquí, que no pueda ni estirar las manos porque la gente tiene hambre de ti, Señor. Hermanos, ¿por qué no oramos de esa manera? Pero algunos vamos ya vencidos. Salimos a predicar ya vencidos. No me van a oír, la gente no va a creer, no me van a escuchar, me van a decir que no. Si motivo a la iglesia a dar, va a decir que no, porque siempre es esto, siempre es el otro, siempre es aquello. En este momento Josué no pensó en eso. Él dijo: Señor, estoy peleando tu batalla, detén el sol, detén la luna. Es más, su oración fue directa, fue una orden: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dio la orden, pero quien actuó fue Dios. Dios escuchó a Josué como escuchó también a Elías. Dice Santiago capítulo 5, hermanos, versículo 17, lo siguiente: hermanos, oremos con fe, luchemos, seamos osados, pidámosle al Señor que esos tiempos en los cuales su maravilla se vea el día de hoy, sea para bendecir, sea para multiplicar, o sea para disciplinar. En muchas ocasiones he dicho que si el Señor, antes de hacer milagros para bendecir y multiplicar a la iglesia, tiene que disciplinarla a toda, lo haga, porque esa disciplina nos llevaría a la santidad y la obediencia, a la entrega y a la dedicación. Y tal vez algunos estamos muy necesitados de eso. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre como todos nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuándo alguien antes había detenido el sol? ¿Cuándo alguien antes había detenido la luna? ¿Cuándo alguien antes había detenido las nubes para que no lloviera? Nadie. Ellos marcaron la pauta de lo que la oración puede hacer.
Por eso cuando Jesús dijo, si dijeres a este árbol, desarráigate y échate en el mar, se echaría, no estaba exagerando. Y aunque no nos está llamando a desarraigar árboles, nos estaba llamando a pedir cosas grandes con fe. El discípulo es un hombre y una mujer audaz. Dios escuchó a Daniel. Para terminar, estoy por terminar. Daniel está preocupado por su pueblo, por su tierra. Han terminado casi los 70 años de la cautividad. No ve que alguien se mueva, no ve que alguien actúe. Y él empieza a orar en Daniel capítulo 9, versículo 19. Y en este pasaje de la Biblia, él ora al Señor, ¿verdad? Y le dice así, Daniel capítulo 9, 19. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, como esto de las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel solamente oró para saber qué iba a pasar con su pueblo. Pero él tenía tanta fe en el Señor, era un hombre tan amado por Dios, que Dios no solamente le responde eso, sino que le revela, le da a conocer una de las revelaciones más hermosas que hay en la Biblia, que es la 70ª semana de Daniel. Esta revelación fue dada a un hombre que se atrevió a orar fervientemente a Dios con fe, con valor, con osadía, con atrevimiento. Conclusión. Si tan solo tuviéramos, hermanos, hubiésemos personas en la iglesia que oráramos como estos grandes hombres, Dios ya habría hecho cosas maravillosas, hermanos, entre nosotros. Los invito a que a partir de hoy oremos así. Que Dios les bendiga, hermanos.